Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles el mensaje del día. Ah, el mensaje ahora es: vístete de Jesús. Vístete de Jesús. Am, en el Antiguo Testamento tenían la costumbre de cuando querían mostrar su arrepentimiento, cuando estaban tristes, cuando querían mostrarle a Dios que estaban pasando por un momento difícil. Ellos se vestían con un saco, como un saco de papas. Se lo ponían en el cuerpo como camisa. Entonces es un saco, es bien incómodo, se siente bien incómodo en el cuerpo. Entonces eso era un saco que ellos utilizaban, y quizás tal vez se ponían debajo, encima una camisa, o no sé cómo se lo pondrían, pero era un saco que los hacía incómodos. Entonces, para mostrar a ellos que estaban en lamento, que estaban en tribulación, o que necesitaban ayuda de Dios, y Dios miraba sus actitudes y los recompensaba, los ayudaba. Entonces, el salmista usa ese ejemplo, pero ah, le añade algo espiritual, am, y lo usa, por ejemplo, en el sentido de las emociones. Cuando a veces nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos afligidos, angustiados, con ansiedad, con estrés, con preocupaciones. Son cosas que nosotros, como que si nos vistiéramos, nos pusiéramos estrés, nos pusiéramos ansiedad, nos pusiéramos preocupación, y nos vestimos con esas cosas espirituales, que son sentimientos que sentimos en nosotros, y que se manifiestan en nuestros cuerpos, que a la larga, tanto estrés uh, causa enfermedades en nuestros cuerpos. Entonces, uno lo hace inconscientemente, o porque muchas veces circunstancias de la vida que uno que tiene que hacer cosas, y entonces esas cosas atraen estrés, y nos vestimos de esas cosas, nos vestimos. Entonces esa idea el salmista en el capítulo 30, versículo 11, la utiliza, y luego vamos a ver cómo Pablo también usa esa idea, pero la usa a un nivel con Jesús. Y a eso quiero llevarte ahora, a que te vistas de Jesús, a que uses a Jesús como una ropa, como una camisa, y te lo pongas y te vistas de Jesús. Salmos 30:11 dice: tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio, que es el saco de, dice, y me has ceñido de alegría, me has vestido, dice otras versiones, de alegría. O sea que la alegría es como una ropa. El salmista dice: me has vestido, me has ceñido. A esto se refiere cuando dice: tomen la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios. Pero póngansela no es algo literal, donde nosotros vamos a agarrar un casco y nos ponemos el cinturón, el escudo de la fe, la espada. Eso de poner la armadura, ponernos la armadura, es algo espiritual que lo ejecutamos con nuestra boca. La fe es de palabras. Por eso es que la fe y la ley no concuerdan. En la ley no es el que habla, el que dice. No, en la ley es el que hace. Pero como ahora estamos en el nuevo pacto, no es el que hace, ahora es el que cree. Y el que cree habla. Por eso dijo el salmista: yo creí y hablé. Por eso es que cuando una persona está pasando por momentos difíciles, primero se viste de preocupaciones, se viste de tristezas, y cuando se viste empieza a hablar, y son palabras muchas veces que van en contra de nosotros,
pero es porque nos estamos poniendo a lamentos, a tristezas, ansiedades, a miedos, toda esa gama de cosas que nos ponemos. ah, Ahora ya no usamos, nosotros no conocemos que ponernos un saco como los salmistas, como el Antiguo Testamento, cuando querían mostrar su arrepentimiento. Nosotros no sabemos de esa cultura y ni creo que ahora en Israel lo hagan todavía, o quizás sí algunos, pero algo sí podemos hacer es ponernos por medio de lo que nosotros hablamos. Por eso es que una persona que viva bajo la ley no se anima a hablar. No se anima a hablar porque sabe que no está cumpliendo. Sabe que no está correcto. Entonces, cuando una persona vive bajo la ley, la persona va a ser deshabilitada en su fe. No va a poder usar a Jesús. No va a poder ponerse a Jesús porque está viviendo bajo el cumplimiento de la ley, bajo los mandatos de el que haga, vivirá. Ahora ya no estamos así ya en ese pacto. Ahora estamos bajo el trabajo de Jesús. El trabajo que Jesús hizo por nosotros. Y ahora nosotros creemos en su trabajo. Creemos en su obra. Y por eso Pablo me llama la atención que usa esa palabra. Vístanse. Dice, vístanse de Jesús. Vístanse, pónganse a Jesús. ¿Cómo te vas a poner a Jesús? Por medio de lo que tú hablas. Cuando tú dices Jesús es mi sabiduría. Cuando tú dices Jesús es mi pastor. Cuando tú dices Jesús es mi ingreso. Jesús es el que es mi salario. Cuando tú empiezas a invocar a Jesús, te estás poniendo a Jesús. Cuando dices Jesús es mi justicia, todo eso representa a Jesús. Vimos en los pasajes anteriores cómo Jesús es en todo. Jesús es en todo porque Él es la palabra. Él es la palabra. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar algo espiritual, o lo vamos a aplicar por medio de las palabras. Cuando tú asocias a Jesús con tus palabras, por ejemplo, dices, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Es incorporar a la mente de Jesús en tu vida. Es ponerte la mente de Jesús. Es vestidura. O sea, de lo que tú hablas, de eso te vistes. Entonces, si te puedes vestir de Jesús, te vas a vestir de su amor, de su paciencia, de su gozo, de su fe, de todo lo que Él representa. Por eso es importante que te vistas, que te pongas a Jesús como una ropa. Dice en Romanos 13:11, y haced todo esto conociendo que el tiempo que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, y no de orgías y borracheras, no de promiscuidades sexuales, lujurias, en pleitos, en envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Vestíos. Ese es el concepto. Cuando tú dices Jesús es mi justicia, el Espíritu Santo te viste. El Espíritu Santo te viste. Y quizás no sientas en el momento la diferencia, pero conforme vayas confesando y vas creyendo, Jesús se va haciendo más real y te va vistiendo y te va vistiendo. Vístete de Jesús, vístete, ponte la vestidura de Jesús. Esto es por fe. Esto es por fe, por lo que hablas. Por lo que hablas. Bienaventurado aquellos que hablan y que hacen a Jesús su escondite, que hacen a Jesús su roca, como los salmistas. Ahora no vamos a decir Jehová es mi pastor, porque cuando Jesús
viene a la tierra. Él viene en representación de su Padre. Pero dice, los envía no en el nombre de Jehová, los envía en su nombre. Ahora Jesús es tu pastor. Jesús es tu pastor. Ahora Jehová se vuelve Jesús para nosotros. Y así agradas a Dios. Así agradas a Dios. Cuando honras al Hijo, honras al Padre. Entonces, vístete de Jesús para que tengas obras puras, santidad verdadera. Vístete de Jesús. Ese es el mensaje del día de ahora. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye bye.